Bienvenidos nuevamente más a una clase de nuestro curso virtual de liderazgo empresarial. En esta ocasión vamos a entrar a profundizar en el concepto de inteligencia emocional. Te invito a que puedas conocer nuestros temas contenidos referentes a la inteligencia emocional en referente a población adulta y población infantil. Recuerda, si enfatizamos la inteligencia emocional desde edades tempranas, va a ser mucho más fácil poderla desarrollar en adolescentes y posterior en adultos. Lo cual invito que si estás trabajando en diferentes áreas como el área clínica, el área de salud mental de manera preventiva o promoción en diferentes empresas, lo promuevas también en las familias. Esto va a ser una manera de proteger también a nuestros líderes. El tema de la inteligencia emocional conectada con el liderazgo va a ser de alta importancia referente a qué podemos hacer, cómo lo podemos entender y cómo lo vamos a aplicar. Previamente a hablar de inteligencia emocional, pues debemos dar una breve definición de cómo lo entendemos. Abro comillas. Nos referimos al hecho de poder manejar adecuadamente nuestras emociones, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos y el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Hay que tener en cuenta que en la vida vamos a experimentar tanto emociones positivas como negativas. También te invito a que puedas revisar nuestros contenidos referentes a qué es una emoción y un sentimiento, lo cual va a ser bastante útil para poder entender a mayor profundidad el tema de esta clase. ¿Qué es importante o cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional y por qué enfatizarla en el tema de los líderes? Lo primero va a ser que las personas que tienen desarrollada la inteligencia emocional van a poseer mayor capacidad para resistir las tareas de aprendizaje. Recordemos que el trabajar o el de por sí ejercer un rol, así sea un cargo operativo o un cargo administrativo, nos va a llevar a tener capacidad de resistencia o curvas de aprendizaje. Lo segundo, vamos a tener mayor resistencia al fracaso. Lo tercero va a ser establecer relaciones de liderazgo y cooperación en ámbito profesional y ámbito académico. Muchas veces dentro de estos ámbitos y estas relaciones va a ser uno de los ejes cruciales para desarrollar componentes como los que hemos hablado en otras clases, como son los de el tema de la confianza. Cuarto, aprovechar nuestras capacidades intelectuales. Recordemos que el concepto de inteligencia previamente se hablaba de inteligencia intelectual, que hace referencia a que personas que pueden tener muy buenos niveles, ser muy buenos personas en sus labores, pero también el apoyarnos en otras personas, el solicitar ayuda, va a ser parte clave de un buen desarrollo de inteligencia emocional que ha mostrado ser un muy buen predictor para el tema de conseguir y evaluar o digamos que ocupar lugares de alta responsabilidad o alto liderazgo en una empresa. A continuación, te invito también a que puedas revisar el contenido de la semana, donde vas a encontrar una cartilla, donde vas a encontrar un test, donde podemos evaluar el tema de la inteligencia emocional. Bien, va a ser un test muy sencillo, donde realmente vas a encontrar cuatro opciones de respuesta, desde nunca, algunas hasta muchas veces. Y, por ejemplo, acá en pantalla te comparto algunos de los reactivos que aparecen. Por ejemplo, y te invito a, si estás viendo este video en nuestro canal de YouTube, a que hagas una pausa y también respondas estas pruebas. Bien, donde nunca va a ser cero, algunas veces va a ser uno, frecuentemente va a ser dos y siempre va a ser tres en este caso. Y en este orden de ideas nos hacen preguntas, por ejemplo, como me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que hago, o sé qué es lo importante en cada momento, sé que a veces me ponen alegre y cosas que me ponen tristes. Cuando hago las cosas bien, me felicito. Cuando los demás me provocan intencionalmente, soy capaz de no responder. Todos estos componentes van a ser claves para poder evaluar todo lo que es referente a la inteligencia emocional. Por ejemplo, hablo consigo mismo o cuando me critican por algo, es justamente con lo que tienen la razón. Y dentro de ese mismo cuadernillo te comparte lo que es la calificación. Bien, como hemos hablado acá, aparecen las respuestas y, por ejemplo, te aparecen determinados rangos, donde invito a que, por ejemplo, si presentas puntajes muy altos, bueno, es muy bueno, te felicito de primera manera, pero usualmente la mayoría de las personas presentamos desde niveles medio alto hasta muy bajo. Por ende, en la inteligencia emocional es un aspecto que vamos a seguir desarrollando toda nuestra vida y que podemos ser evaluados. Si en este momento estás escuchando esta clase y eres un líder dentro de una empresa y ves que tu puntuaje fue muy bajo, te invito también a que puedas tener más en cuenta qué ejercicios puedes realizar para desarrollar esa inteligencia emocional y obviamente mejorar tu tema de liderazgo en la compañía.
¿Cómo podemos fortalecer entonces la inteligencia emocional? Es uno de los aspectos claves en todo este proceso. Podemos mejorar la inteligencia emocional con cuatro componentes. Uno, desarrollando aspectos de autoconciencia. Bien, la conciencia propia, pero también la conciencia de nuestro alrededor. La empatía y el autocontrol son habilidades necesarias para una buena inteligencia emocional, pero sobre todo para un buen desarrollo de líderes en todo este proceso. Acá te comparto, por ejemplo, un esquema referente que nos dice en la parte superior o en la parte horizontal superior lo que sentimos en nosotros y lo que sentimos en los demás. Es decir, para conocer lo que sentimos nosotros mismos debemos desarrollar la capacidad de autoconciencia. Este componente o esta característica o esta habilidad es importantísimo para poder desarrollar cargos de liderazgos y sobre todo en alta presión. Lo que sienten los demás, la empatía, entender que muchas veces muchos podemos llegar hasta cierto punto, pero nuestro grupo no. Lo que hacemos, el autocontrol y en los demás las habilidades sociales. A continuación te comparto un ejercicio de autoconciencia que te invito a que hagas una pausa al video y de cierta manera hagas un esquema en una hoja y desarrolles la respuesta a cada uno de estos conceptos. Y es cuando has sentido alguno de estos sentimientos o emociones, cuando has sentido en aburrimiento, en fastidio, la preocupación, el hastío, la impaciencia, los celos, la compasión y más. Pero quiero aumentar la dificultad en este ejercicio para ti y es trata de llevarlo al ámbito laboral. Si estás escuchando este video porque el tema te ha llamado la atención, también puedes aplicar el ámbito personal. Te doy un ejemplo. He sentido celos ante una situación de, por ejemplo, un contenido de un colega mío. Bien, podemos hablar, de ejemplo, de un sentimiento de felicidad, bien, cuando una determinada situación. Si te has dado cuenta, en su mayoría, acá en esta tabla van a aparecer de manera negativa, porque muchas veces los seres humanos no sabemos discriminar muy bien los sentimientos de manera negativa. Entonces, por ejemplo, celos, la indiferencia, la impaciencia, la satisfacción, ¿acaso no habrá diferencia entre esos sentimientos? Bueno, este ejercicio de autoconciencia buscará que tú aprendas a conocerte esto mismo. El ejercicio de autocontrol. Pienso y luego existo. Lo hemos escuchado en diferentes autores de la filosofía, pero en este caso vamos a basarlo en tres aspectos: pensar, sentir y actuar ante cualquier emoción. ¿Acaso cuando un subalterno de cierta manera nos lleva a una situación de crisis, vamos a solo sentir, vamos a actuar o vamos a pensar? Los ejercicios de autocontrol serán muy importantes para el tema de los líderes, ya que en muchas ocasiones debemos llegar a manejar personas que de cierta manera pueden estar bastante alteradas y yo no puedo llegar a totalmente alterarme igual que ellos, porque esto va a generar una posible crisis de violencia o que de cierta manera lleguemos a perder el grado de autoconfianza. Acá te comparto otro ejercicio y te invito a que puedas hacerlo con fichas mnemotécnicas o stickers adhesivos en una pared o puedes hacerlo en tu cuaderno. Te invito a que hagas pausa al video y desarrolles este ejercicio. Vamos a desarrollar en la parte superior qué piensa y siente. Acá son las emociones propias, nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz, qué vemos nosotros hoy y sobre todo podemos llevar este ejercicio a un tercero. Imagina que en este caso vamos a hacerlo para un tercero en relación a que eres un subalterno o como líder, ¿qué pasa con tu equipo de trabajo? ¿Qué ven ellos? ¿Qué pasa? ¿Cómo se comportan? ¿Qué oyen? ¿Y qué barreras encontramos? Y muchas veces, ¿cómo podemos pasar a la acción y eliminar esas barreras? Estas barreras en muchas ocasiones vamos a generar de que pues no lleve a un buen aspecto de empatía o que no buen desarrollo en todo este proceso. Bien, acá te comparto también un ejercicio para las habilidades sociales. Dentro de las habilidades sociales hacemos referencia a que vamos a encontrar habilidades internas y habilidades externas. ¿Cuáles son las habilidades internas del ser humano en las habilidades sociales? Hablando de habilidades internas, en la parte social vamos a encontrar el análisis social, el autocontrol, la asertividad, la empatía, la escucha y la observación. Y dentro de las habilidades externas que presenta una persona van a ser la negociación, la persuasión, la conversación, la expresión emocional y la gestión del conflicto y la lenguaje corporal. Estas habilidades muchas veces, no solo en la dinámica laboral, sino también lo podemos llevar a la dinámica social o hasta la dinámica de pareja. Esto es importante que lo tengamos en cuenta de qué tenemos desarrolladas, ser conscientes dónde podemos presentar dificultades o necesitamos una fortaleza. Como hemos hablado y como decía el primer ejercicio, pues la autoconciencia va a ser un eje clave para poder entender un poco más de nosotros mismos.
Y un ejercicio que te comparto para las habilidades sociales. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que vamos a ver, hagamos como una pequeña lista de chequeo en tu cabeza o mientras escuchas esto puedes ir anotándole una hoja. Vamos a responder sí o no en todo este proceso y vas a responder una pregunta más y es ¿qué te ha hecho que no puedas lograr o pedir esa acción que te voy a mencionar? Entonces, el primero es, ¿conseguimos expresar emociones tanto positivas como negativas? Ahí tienes que evaluar muy bien si, por ejemplo, se facilita más las emociones positivas que las negativas o viceversa. Poseer la destreza para iniciar o mantener una conversación, saber pedir ayuda, solicitar adecuadamente información, expresar un punto de vista sin poner un criterio de otra persona, poder decir no sin sentirnos culpables, respetar los turnos de la palabra, poder ser flexible y negociar. ¿Puede una persona recibir y definir una opinión opuesta, afrontando de forma eficiente la hostilidad? Esto que te acabo de mencionar van a ser ejercicios de habilidades sociales. Lo invito a que si estás escuchando este video, no olvides a también hacerlos de manera con nuestras personas más cercanas. Recordemos que los seres humanos somos seres integrales y que muchas veces la parte personal puede llegar a afectar lo laboral o viceversa en todo ese aspecto. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Recuerda cualquier pregunta o inquietud desde el foro de la semana, con mucho gusto estaremos para apoyarnos desde la caja de comentarios en nuestro canal de YouTube o también desde nuestro WhatsApp que tenemos diseñado para responder todas tus preguntas referente a cada uno de los cursos que estás en línea. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.